Good evening. Welcome to Benengeli 2021. Benengeli 2021 is a discussion for Instituto Cervantes in Madrid, in Manila, Manchester, and New York. It aims to promote the vast and polyphonic literature in Spanish to the English-speaking world. At the same time, it seeks to connect and foster dialogue among writers of two of the most spoken languages in the world. Formerly known as Semana de las Letras Españolas, this year the forum has been renamed after Cide Hamete Benengeli, the supposed author of Don Quixote de la Mancha, the book with which Miguel de Cervantes turned the genre of the novel upside down. This online forum, which used to be in and will return to a live in-person format, draws a very broad map of current writing in Spanish. It brings back prominent voices from the past and pays tribute to the literary tradition of the more than 20 countries where the language of Cervantes is spoken. To welcome us to Benengeli 2021, let us hear from the director of Instituto Cervantes de Manila, Dr. Javier Galvan. Dr. Galvan. Gracias, Jessica. Saludos desde Manila, desde una Manila anochecida. Me es muy grato darles la bienvenida a esta nueva edición de la Semana de las Letras en Español, Benengeli 2021. Permítanme recordar que ya en el año 2005 Manila acogió una edición de la Semana de las Letras en Español. En aquel entonces recibimos aquí a un nutrido grupo de creadores en lengua española. Fue una semana muy fructífera. Yo tenía la suerte de estar también aquí en Manila. Hubo intercambios con creadores filipinos y me gustaría destacar una jornada muy emotiva cuando fuimos todos con el embajador de España a rendir honores, a llevar una corona de flores al gran escritor filipino en lengua española, José Rizal. Bueno, la pandemia no nos permite recibir como nos hubiera gustado a creadores en lengua española de nuevo en Manila, pero sí nos permite entrar en contacto con personas de todo el mundo. El Cervantes tiene esa vocación, la de tender puentes entre culturas, entre personas, entre instituciones. Y una vez más es lo que hacemos en esta Semana de las Letras Españolas, poner en contacto a creadores en narrativa española y en narrativa inglesa, y abordando diferentes temas de interés común relativos a la creación, a la traducción, también a la edición. Esta es la primera de 3 jornadas. A Manila sucederán mañana y pasado, respectivamente, las jornadas en Manchester y en Nueva York, con lo cual vamos a recorrer todo el universo de la narrativa anglosajona. Realizaremos así pues un viaje a través de todo el orbe literario anglosajón. Solo me queda dar las gracias primero a la sede del Instituto Cervantes por elegir de nuevo a Manila, y también a todos nuestros invitados por haber aceptado estar con nosotros en este festival. Y por supuesto a todos los que nos siguen en Filipinas y en todo el mundo. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Galvan. So in 2021, the starting point for our discussion is autofiction or autobiographical writing. Its full exercise, its issues, and its possible developments. Joining us for this panel discussion are from Manila, Jose Dalisay, novelist, author of Killing Time in a Warm Place, which has been translated into Spanish. Also the author of the novel Soledad's Sister, as well as several short story and essay collections. He is also a retired professor of literature. Hello, Mr. Dalisay. Hello. Good evening or good morning, wherever you may be. Thank you. Also joining us from New York, where it is very early in the morning, Hernan Diaz, novelist, author of In the Distance. He is also a professor of literature. Hernan.
Hi, good morning, everyone, or good evening, yes, sorry. Hello. And from Barcelona, Victor del Arbol, novelist, author of A Million Drops, Breathing Through the Wound, Above the Rain. Obviously, these are the English translations of his Spanish works. Interestingly, he is a former officer of the Catalan police. Victor? Okay, Hola a todos. So to start off, I'd like to ask everyone if they've been writing during this extended lockdown, during this pandemic. Have you been writing? And if you have, tell us a bit about your current projects. Shall we start with Jose? Thank you, Jessica. Yes, I have been writing, but not quite what I want to write. It's I had a backlog of commercial projects, and by that I mean books for other people, like biographies and institutional histories. Nothing too exciting from the point of view of a literature person. But I thought that I would use this this pandemic and the long lockdown here in Manila to take care of that backlog, and I did. I've also, of course, written a lot of essays, personal essays, and even a bit of poetry during this lockdown, just for my sanity. But I did take this as an opportunity to take care of all the other stuff, and when the right time comes, I'll get back to my fiction. I think I have this little theory that the best fiction will not come out of me during this period, but long after it, when it really, really hits me. Hopefully that time is coming. So I'd like to ask Victor, have you been able to write throughout this very strange 14 months? Sí, yo soy una persona muy optimista y siempre intento hacer de la necesidad una virtud. Así que lo que a mí me ha permitido esta pandemia es primero sobreponerme a la sorpresa de que de repente estás acostumbrado a viajar por el mundo con esa sensación de libertad que hoy en día tenemos. El mundo es muy pequeño, ¿verdad? Porque estamos todos cerca de un aeropuerto, podemos coger un avión, podemos ir y nunca valoramos lo que significa la libertad de que ese mundo exista tan a la mano, y de repente eso no es así. De repente todos esos viajes se suspenden, de repente todos son problemas burocráticos para ir a cualquier sitio y el mundo vuelve a ser otra vez muy grande, tan grande como podía ser en el siglo XV, ¿no? Cuando nuestros mundos estaban totalmente viviendo de espaldas el uno con el otro. Bueno, lo que me ha permitido esto es escribir de una manera más íntima, más personal, y la verdad es que he escrito una novela en la que se nota cómo lucho contra ese pesimismo colectivo para intentar a través de las palabras, de la literatura, mantenerme a flote y seguir teniendo un poco de ilusión y de esperanza con respecto al futuro. Por suerte parece que ese futuro ya está siendo más cercano, ¿no? Just read that New York has started reopening, so that sounds like a good development. Have you been able to write during this prolonged lockdown? Bueno, me han pedido que hable en castellano, así que es rara esta sensación un tanto dislocada de preguntas en inglés y respuestas en otro idioma. Gracias ante todo al Instituto Cervantes, cuyas actividades he seguido con un fervor adictivo a lo largo de los años, y un placer conocer y estar en contacto con José y Víctor. Pero sí, a lo largo de la pandemia, curiosamente para mí fue un periodo muy productivo. Creo que tal vez, y con esto no quiero frivolizar el sufrimiento de un montón de personas, ni mucho menos, pero creo que el hecho de cortar vínculos con el mundo exterior me permitió un poco, como decía Víctor, concentrarme más en mi trabajo,
me levantaba muy temprano todos los días. Vivo aquí con mi familia en un departamento bastante pequeño, así que se inició una rutina de trabajo muy productiva y terminé una novela que es una novela antitética, de algún modo, a la cuarentena, porque es un texto muy expansivo. Y creo que... ya está bajo contrato y va a salir a comienzos del año que viene. Great, that's good news. So, okay, I'd like to begin the discussion by asking, since, the point is to connect the English and Spanish-speaking worlds, I'd like to begin with Hernan. I'll ask him, what is your first language? According to your bio, you were born in Argentina. Your family moved. So tell us about your first language and also why you decided to write in English. Mi primera lengua, mi lengua materna en el sentido más estricto de la palabra, es el castellano, pero mi primera lengua social fue el sueco, es el sueco. Cuando tenía 2 años nos mudamos a Estocolmo y me crié en Suecia. ¿Acaso como resultado de eso el inglés me vino como una especie de regalo? Es una lengua que nunca estudié formalmente, sino que fui adquiriendo gracias a mi anglofilia y con la base del sueco, que son idiomas bastante relacionados. Me resultaría difícil y tal vez demasiado extenso explicar por qué escribo en inglés, pero creo que tiene que ver con el motivo más intelectual sería que es la lengua que yo elegí, después de haber tenido lenguas impuestas durante mi infancia. La respuesta más emotiva y estética es que hay algo en la materialidad del inglés que a mí me resulta muy productivo. Es como artistas plásticos o escultores que prefieren el mármol por sobre la madera o cualquier otro material. Hay algo en la textura del inglés, en sus posibilidades sintácticas y lexicales, que a mí me resulta muy, muy atractivo y bueno, siento un gran amor también por el canon literario en inglés. Así que fue algo que sucedió casi naturalmente. Además, hace ya unos casi 25 años que vivo en países de habla inglesa. Cool. So next I'd like to ask Victor, who writes in Spanish. Did you think that being translated from Spanish into English would capture the very Spanish flavor of your work? Es una pregunta fascinante, sobre todo para una persona como yo, que ama muchísimo los idiomas. No sé si sabéis que en Cataluña hay un idioma particular, que es el catalán, y por tanto somos bilingües perfectos, son 2 lenguas con las que convivimos habitualmente, y además yo estoy muy vinculado a la francofonía, con lo cual el francés es una tercera lengua que para mí es muy interesante. Pero no había tenido relación con la lengua inglesa, más allá de leer las traducciones. Y lo que me parece muy interesante de todo esto es esta aventura de que yo creo que la lengua, el idioma en el que nos expresamos, al final lo que acaba haciendo es trasladar o transmitir una forma de pensamiento, ¿no? Una forma de cómo se piensa la realidad, ¿verdad? Y me parece fascinante en las conversaciones que tengo con mi traductora en Nueva York, cómo trasladamos ese pensamiento, esa forma de entender la vida, incluso una filosofía estructural, cómo la trasladamos de un idioma como el español a un idioma como el inglés. Y es un trabajo fascinante encontrar esos nexos de conexión, porque como he dicho al principio, a mí me parece que lo más interesante de nuestro oficio como escritores es la universalidad. Es la universalidad. Todos tenemos esa vocación de transmitir sentimientos, emociones, más allá de lo
anecdótico y trasladarlo a un sentimiento colectivo, ¿no? Cuando hablamos del amor, cuando hablamos del odio, cuando hablamos de la pasión, pues evidentemente que hay que encontrar una prosodia, hay que encontrar un ritmo, hay que encontrar las equivalencias, pero al final acabamos hablando de lo mismo. Así que yo me siento muy feliz de tener la traductora que tengo, porque las preguntas que ella me hace entiendo que el significado de lo que quiero decir está implícito y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz, porque además, como tú has dicho al principio, son dos lenguas con las cuales el mundo se comunica. A través del inglés y a través del castellano estamos conectados mundialmente y me parece fascinante porque yo lo que quiero es llegar a todo el mundo. Okay. And then, Jose, being from the Philippines, we're an oddity because, as I've mentioned, we do not write in Spanish, we write in English. So why did you decide to write in English? Because you could also have chosen to write in Bisaya, which is your regional language. Yes, I was born in a small island in the middle of the Philippines where we speak a particular language, particular only, in fact, to that island. And then we moved to Manila when I was very young, where the language was Tagalog or Filipino. But I also belong to that generation which really saw English as a step toward social and economic mobility. So there was a lot of pressure, especially on the part of my parents, to get me educated in English. And so my early reading was practically all in English. And I grew up in it, although I later learned to write plays, drama and screenplays in Filipino, because that's basically conversation. But I still do all of my prose in English, and I think there's a particular challenge to that because English will always be, the language itself will already be a translation of native experience. So it's always an approximation, but I think that's where the art happens. In that distance between you and the real thing, and you are using language to both to come close to, but also sometimes to move away from that thing. And very interesting things happen within that space. And I like it that I am always chasing after reality or what is before me, through the eyes of another language. Interesting. So our focus this year in Benengeli is autofiction. And these days, autofiction is so popular that many readers automatically assume that a novel is a thinly veiled autobiography. And it doesn't help that book publicity emphasizes the author's personal connections to their work. So at a time when autofiction is very much in vogue, how do you as writers deal with the notion of exposing yourself in your work? Do you do this, or do you consciously try to hide yourselves? Or are you simply indifferent to this trend, as in who cares? Let's start with Hernan. And this is particularly interesting in that your most famous work is a coming of age Western with a Swedish protagonist. So. Bueno, sí, es como la pregunta del momento, ¿no? Me parece, pero creo que ya la respuesta la ofreció José hace un momento en algo hermoso que dijo, que es la distancia entre el lenguaje y su referente, y cómo el arte, de algún modo, por usar una palabra grandilocuente, toma lugar casi literalmente en ese resquicio, en ese espacio que se da
entre la palabra y la cosa. Creo que esto también se aplica a las personas y a los sujetos. Esto es lo que a continuación es simplemente mi opinión personal, no es un dogma. Yo veo esta profusión de narrativas explícitamente del yo con bastante sospecha. Justamente por lo que decía José, creo que estas autofictions se cimentan sobre la idea de que es posible cierta inmediatez, contra lo que decía José, ¿no? Es decir, aquí estoy yo directamente en contacto con el lector. Hay casi una cuestión táctil, ¿no? en estas literaturas del yo. A mí ese fetichismo referencial me produce una inmensa desconfianza. Y creo que también está anclado en un espíritu del momento, en un espíritu de la época, que tiene que ver obviamente con las redes sociales y demás, de acuerdo con el cual, con este espíritu, todo tiene que ser compartido todo el tiempo de un modo directo. Y creo que la literatura funciona justamente, para mí, del modo opuesto, es decir, funciona con mediaciones, dilaciones, retrasos, diferentes capas casi tectónicas que separan al enunciador de su lector, al lenguaje, del referente, etcétera, etcétera. Creo que en esa densidad, insisto, casi como geológica, que se da en la literatura, radica el poder de la literatura. Creo que ir en contra de eso y aspirar a esta inmediatez, para mí hay algo que se pierde ahí que para mí es vital en la literatura, y es un tipo de discurso que a mí no me interesa personalmente, aunque hay autores que lo hacen muy bien, pero en general, como corriente, es algo que miro con cierta indiferencia. Okay. So I'd like to ask Victor, your case is very interesting because you write crime thrillers and you yourself used to be a police officer. So someone reading your work would naturally assume, this case is similar to something he has worked on. So how do you feel about autofiction, as in, do you feel that you are revealing yourself or your history in your work, or are you hiding it consciously? Bueno, esto es como preguntarle a un panadero si hace novelas sobre pan, ¿eh? O sea, no tiene por qué haber una conexión. En mi caso concreto, tiene que ver más con el hecho de que la escritura para mí es un hecho vocacional, mientras que el hecho de haber sido policía es circunstancial. Es decir, hacemos cosas en la vida, pero no somos aquello que hacemos, sino aquello que sentimos, ¿eh? Eso por un lado. Luego me parece muy interesante este debate en un doble sentido. No sé si sabéis que ahora le acaban de conceder el premio Princesa de Asturias a Emmanuel Carrère, que es quizá el escritor europeo paradigmático de la literatura del yo. Su elemento de trabajo es su propia identidad. Continuamente se alimentan sus obras de ella, y a mí me parece un autor muy interesante, pero como en el caso de Hernán, me interesa poco el hecho autobiográfico o este tipo de literatura del ombligo. Yo la llamo la literatura umbilical, ¿no? Aquella literatura que se basa en uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que lo anecdótico es interesante, efectivamente. Creo que es evidente que somos los autores que somos porque no podemos eludir nuestras circunstancias y nuestra condición. Es decir, somos una parte de lo que hacemos está en nosotros porque no podemos ser otra cosa. Es decir, José ha hablado de sus condicionantes culturales que le llevan a elegir una lengua como ascensor social y luego como una elección personal de distanciamiento. Hernán, bueno, pues acaba de hablar también un poco de cómo el hecho de su relación con
con el sueco, y como el inglés también se convierte en una elección personal. Es evidente que si yo hubiera nacido en otro lugar, sería otro tipo de escritor. Es evidente también que uno es heredero, pues, de sus propias experiencias, de sus primeras lecturas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso configura un universo que de alguna manera se acaba trasladando siempre en la sensibilidad y en la elección de las historias que elegimos. Dicho esto, la literatura como concepto universal, o el arte en general como concepto universal, tiene que trascender lo anecdótico para ir a lo paradigmático, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa de la literatura es efectivamente poder contextualizar la obra en función de su autor, pero sobre todo que trascienda al propio autor, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece interesante de las novelas, de la novelística, es que al autor se le vea cuanto menos mejor. Cuanto menos aparezca el autor, mejor. Cuanto menos interfiera con sus opiniones personales, con sus comentarios, en la relación que la historia debe tener con el lector, es lo que me interesa. Porque básicamente el diálogo se suele hablar del diálogo entre el escritor y el lector. Yo creo que ese diálogo no es así, no es tal. Yo creo que el diálogo es entre el libro, entre la obra y el lector. Creo que el lector tiene derecho a sobreescribir el texto. Creo que el lector tiene que poder elegir crear esa obra en función de sus propias experiencias personales, de sus gustos, etcétera, etcétera. Y el autor, pues, más allá de ser una especie de amanuense que traslada un universo propio, tiene que retirarse y ceder la palabra, porque para eso escribimos. Escribimos para dejar ir nuestra obra y que otros decidan qué hacer con ella. Yes. And finally, Jose, your thoughts on autofiction? Yes, interestingly enough, I've been teaching creative writing for about 36 to 37 years, but I did not hear the term autofiction until I was invited to this forum. So it's a term that's new to me. But of course, I know about autobiographical fiction, and I've read that people are still arguing about what autofiction really means, but we can't let that really bother us. I grew up, I started writing in the 1970s under the martial law regime of Ferdinand Marcos. So we were writing under conditions of repression, which forced us to assume strategies of evasion and disguise. Whatever protest we had to make, we had to clothe that in metaphor. Often, for example, employing historical fiction and drama, and so we learned to hide our personalities, but at the same time to make our positions known. And having come out of that, I think my writing has always been a kind of ventriloquism of speaking through someone else's mouth, because I cannot bring myself out into the open. Even now, under the present political dispensation in the Philippines, where it has become, like 50 years ago, it has become dangerous again to speak your mind openly. We writers are still not really writing with our own faces and voices, but through these disguises, which is really the artful way to do things. I mean, fiction is nothing if not the art of indirection. No, this is not in-your-face journalism. This is for the long haul. This is not like a tweet which intends to provoke an impact in the reader 3 seconds after you tweet it. We are writing for our work to be thought about over weeks and months and years, to bring whatever truth we have to say to the reader.
you know, it's easy enough to write about oneself. And of course, in a way, we never stop writing about ourselves. It will always be there. It will always emerge in some form or other, except that it may not look or sound like us, but that's us. I have told my students that the most difficult novel to write is the second one, because you probably exhaust yourself in the first, drawing on your own life and your own traumas and everything. But having done that, what do you do for a second act? And that was certainly the case with me. I had to. My first novel was the almost obligatory semi-autobiographical novel about my imprisonment during martial law. But my second novel had. I told myself this will have nothing directly to do with you. So I could test myself as a writer to see if I could do that. And it was liberating in many ways. Of course, my views are still there, but you will never see a writer character or a professor writer in the novels that I at least that I do or will be doing, because I think our job is really to stay back and to let other characters move in the foreground. Very well put. So I'd like to ask Hernan next. In the Distance, which was shortlisted for the Pulitzer, is a coming-of-age Western. So it's rooted in historical fact, in the events of the past. So I wanted to ask, was there any particular thing that that inspired this story? Were there any memorable triggers, news items, history books, items of popular culture that that pushed you to write In the Distance? Yes, if I have a creed, it would be. Oh, perdón, tengo que hablar en castellano, me olvidé. Si tengo una creencia, es que la literatura está hecha de literatura. Ese es, volviendo a la pregunta anterior, más que experiencias personales y anécdotas autobiográficas, creo que lo que constituye la literatura es la tradición que antecede a lo que uno está escribiendo, y poder entablar un diálogo productivo con esa tradición y ese canon. Así que para escribir a lo lejos, que es como se tradujo el libro al castellano y también al catalán, hice un montón de trabajo de archivo. Y más que cultura popular, lo que me interesó explorar es lo que se conoce como materiales primarios, fuentes primarias, es decir, libros de viajeros del siglo XIX, guías de minas de oro del siglo XIX, ensayos de naturalistas del siglo XIX, etcétera, etcétera. Eso mucho más que obras de cultura popular o el cine, que es algo en lo que no pensé demasiado para escribir el libro. Creo, de hecho, Jessica, que el libro para mí fue tan interesante de escribir porque justamente el western ocupa un lugar muy extraño dentro del canon norteamericano. Es decir, como género aparece recién en el siglo XX, que es muy tardío, ¿verdad? Especialmente porque la acción siempre es en el siglo XIX. Y otros géneros norteamericanos, como el género policial, aparecen también en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Poe escribe sus primeros cuentos policiales. Pero por algún motivo el western aparece 60, 70 años más después de todo esto. Y también, misteriosamente, este género que podría haber sido destinado a ser como el género fundacional de los Estados Unidos, porque romantiza la conquista de la naturaleza, el subyugamiento de los pueblos originarios de
estas tierras y el comienzo de la máquina capitalista, digamos, en el siglo XIX. Este género, entonces, que glorifica todos estos aspectos de la historia norteamericana, de algún modo no logró consolidarse como un género, entre comillas, legítimo en la historia literaria norteamericana. Siempre fue, por usar tu palabra, Jessica, un género popular, un género marginal, un género denostado. Entonces, eso para mí fue muy productivo, tomar este género menor, este género en ruinas de algún modo, y tratar de hacer algo diferente con él. Excellent. And next, Victor, let's talk about A Million Drops. Was there anything in particular that moved you to write this? Since you go back into the history of Spain, the Civil War, the anti-fascist movement, and so on. Anything in particular urged you to go into that? Sí, al final yo creo que una obra, como la teorizamos mucho después de haberla escrito, acabamos encontrando raíces un poco construidas, pero en realidad siempre son una confluencia de varias circunstancias, ¿no? En mi caso, básicamente era la necesidad, o la voluntad en todo caso, de abundar un poco en la mitología familiar, en la mitología de mi propia familia, en esa memoria olvidada. Yo vengo de una generación que es la última generación de la dictadura franquista, la primera de la democracia, con lo cual viví un poco las dos realidades y crecí en lo que yo llamo las generaciones del silencio. Es decir, yo crecí en un entorno en el que básicamente no se hablaba de política, había mucha autocensura, un poco como lo que decía José, ¿no? Había que tener mucho cuidado con lo que se decía y cómo se decía, con lo cual yo me planteé los 15 años sin conocer realmente la historia de mi familia, de mis abuelos, de mis bisabuelos, hasta que en el golpe de Estado de 1981 descubrí que mis abuelos y mis bisabuelos tenían una vinculación con aquello que yo había estudiado en el colegio y en la universidad, con la Guerra Civil Española, que me parecía una cosa totalmente ajena a mi propia familia y a mi propia historia personal. A partir de ahí, lo que me interesaba mucho es esto que digo de abundar en la construcción de un relato mitológico de la memoria. Cómo mis abuelos y cómo mis familiares me transmitían esa historia de la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, y contrastarla con el discurso público, ¿no? Cómo darte cuenta de cómo al final la historia acaba convirtiéndose en una especie de relato colectivo para explicarnos que formamos parte de una comunidad y que ese relato cambia en función de las circunstancias del momento, ¿no? Me parecía muy, muy interesante ese juego entre la verdad, entre la mentira, entre lo dicho y lo callado, y abundar mucho en el olvido, ¿no? En el por qué decidimos olvidar ciertas cosas, por qué decidimos reinventarlas o reescribirlas. Y luego me pasó un poco como Hernán. Yo me fui a Francia con una beca de estudios durante 1 año y medio y estuve recabando testimonios de gente que había pasado pues, por la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis, etcétera, etcétera, y me pasó un poco esa necesidad de contrastar la mitología individual, la ficción individual de cada uno, con llevarla a la literatura, ¿no? O sea, convertir esa necesidad personal de saber qué le pasó a mi bisabuelo en la División Azul, en la Unión Soviética, pues convertirlo en una historia que pudiera interesarle a aquellos que en principio la historia no les interesa demasiado, ¿no? And whenever I hear about recent Spanish history, I am reminded once more that we have so many things in common that we do not discuss. Anyway, I'd like to ask Jose, Soledad's Sister, your second novel, was about overseas Filipino workers
who are frequently in the news. May I assume that it was some absurdity in the news that inspired you to go into this subject, or was it something else? Yes, Jessica. Sometime in the late 1990s, I came across a newspaper article that said that every year 600 corpses of Filipino overseas workers arrive at the Manila International Airport. And I thought that was just a horrifying statistic because nobody really talked about it. I mean, of course we knew people were dying, but we didn't know how much. And if you thought about how big a number that was, then I thought that it was worth writing about. And of course, for the second half of the 20th century, the really big story in Philippine society was the diaspora of Filipinos overseas. And of course, that's also true for Bangladesh and Thailand and many other countries in our situation. So I try to imagine what it might have been like for a Filipino female worker wanting to work abroad and of course still trying to keep it together. And I tried not to paint her as just a victim, but as a person with still with certain choices to make, difficult ones, but still hers to make. And so that's what I did in that novel, which I really wanted to do as a kind of a dark comedy, but it really got darker and darker, although it does have some comic points. That brings to mind something that I've often remarked about, that we Filipinos, we're known to be a very happy, cheerful people. We keep smiling, but when it comes to writing novels, we suddenly get solemn and dead serious, and all the humor is gone. And I think that that's important to bring back, especially in these times of terrible despair, so that we can offer hope to our suffering people. Not false hopes, of course, but for them to be able to laugh enough to fight, and therefore to survive today. I see that as the writers, one of my missions today, aside from what I also will want to do in my subsequent writings, which is to humanize evil, because there's so much of it around us, but it tends to be posterized. And I think it's very important that we bring evil down to familiar faces and voices, and to show that it could be very close to you, it could be in you. And that, I think, is something that I would like to write about more. So we have talked about In the Distance, A Million Drops, and Soledad Sister, all of which contain the theme of leaving the homeland for economic, social, and political reasons, which got me to thinking that immigration and race are among the most complex issues of our time. So I'd like to ask everyone, in your view, how is contemporary literature contributing to the discussion of immigration and race? And should it go there? Is there a point? As in, can it affect the discussion somehow? Shall we start with Hernan? Es una gran pregunta. Creo que el problema de la inmigración se ha tornado muy visible hoy, pero creo que siempre estuvo ahí. Sé que siempre estuvo ahí para mí, y mirando la historia creo que es obvio que siempre ha estado ahí.
creo que en cierta medida es un problema constitutivo y tal vez insoluble de los humanos. Porque, por un lado, los humanos somos nómades desde siempre. Nos mudamos de un lado para el otro, culturas enteras se han desplazado de modos pacíficos o de modos agresivos, pero esto ha sido así desde el comienzo de los tiempos. Es decir, por un lado está esta tendencia a la migración, pero por otro lado, los humanos también somos inmensamente posesivos. Todas las sociedades están constituidas en torno a la noción de la propiedad privada. Entonces, estas dos tendencias absolutamente constitutivas son antitéticas. La tendencia a moverse y la tendencia a aferrarse a la propiedad privada. Me parece que todas las disonancias, conflictos, roces y fricciones en torno al problema de la inmigración tienen que ver con esta contradicción que me parece que es inherente a nosotros y tal vez transcultural, que es algo que me produce siempre una sensación de sospecha cuando algo se presenta como universal. Pero creo que esto tal vez lo sea. Y me parece que en la última década o par de décadas, por suerte, creo que la cuestión de la inmigración se ha tornado urgente en el escenario político y también en el escenario literario. Creo que, en respuesta directa a tu pregunta, creo que de un modo complementario, ¿no? en la cultura y en la política. Me acuerdo, por ejemplo, que A lo lejos salió publicada justo cuando Donald Trump había empezado con la política muy agresiva en la frontera, encerrando niños en jaulas, cambiando legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso le dio al libro una resonancia totalmente diferente. Y creo que hay, aquí en los Estados Unidos, por lo menos que es el caso que conozco más, hay muchísimos escritores, especialmente escritores jóvenes, que están tratando de repensar la cuestión de la inmigración desde un punto de vista literario. Y creo que las oportunidades estéticas para esto son inmensas, porque tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de lenguas que entran en contacto y que se afectan mutua y recíprocamente, cosa que siempre es muy productiva. También tiene que ver con diferentes tradiciones literarias que entran en contacto, y eso siempre es productivo. Es decir que desde el punto de vista de la literatura, la cuestión de la inmigración solo es una inmensa ventaja. Any thoughts on the subject of how contemporary writing has tackled these very divisive issues of race and immigration? I know that in Europe, the whole issue of borders is always, open to debate. Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que yo creo profundamente en la literatura como palanca de cambio, no tanto de cambio colectivo, sino de cambio individual, que es como empiezan los verdaderos cambios. Y me parece una cosa muy interesante, por ejemplo, este intercambio que estamos teniendo entre nosotros, que la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y estoy disfrutando mucho. España es un puente entre dos continentes y además es receptor de muchísima flujo de población que viene de Latinoamérica buscando una vida mejor. Hace poco, de hecho, por ejemplo, cada vez que hay un problema entre el gobierno español y el gobierno marroquí, se utiliza la migración como medida de presión, es decir, Marruecos para presionar a la Unión Europea y conseguir más fondos, abre las fronteras y empuja a la gente como si fuera una mercancía hacia ese sueño imposible de una prosperidad creada desde la ficción de la televisión, del cine, etcétera, 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 ¿no?
Lo que me parece muy interesante a mí de este concepto, trasladándolo a la literatura, es algo que me obsesiona a lo largo de todas mis obras, que es la identidad. ¿Qué es la identidad individual y colectiva y cómo se configura? Yo he escrito hace poco una novela que creo que ahora se va a traducir pronto en Estados Unidos, que es Antes de los años terribles, que es la historia de un niño soldado ugandés que cruza toda África a pie para llegar a Barcelona y que al final encuentra que los infiernos a veces simplemente se disfrazan de paraísos, ¿no? En todo caso, la reflexión que a mí me provoca esto es que no es tanto lo anecdótico del hecho de los flujos de migración, de las mafias que utilizan a las personas como moneda de cambio, de los gobiernos que utilizan de manera demagógica en la desgracia de los demás, como el hecho de qué es la extranjería, ¿no? O sea, se suele decir que la extranjería, uno se define como extranjero en función del origen, y a mí me parece que es todo lo contrario. Me parece que la extranjería se debería evaluar desde el punto de vista de pertenencia, ¿no? Es decir, no desde dónde viene uno, sino dónde siente uno que pertenece, ¿no? Lo digo porque yo soy inmigrante dentro de mi propio país, es decir, yo vengo de una familia del sur de España, de la España rural, que en los años 60 emigra a la España industrial, a Barcelona, que habla otro idioma, que habla el castellano, que tiene que aprender otro idioma, que tiene que aprender otro tipo de cultura y que tiene que hacer un sobreesfuerzo para ser aceptado como buen ciudadano. Es decir, los ciudadanos que vienen de fuera siempre son sospechosos hasta que demuestran su compromiso y su identificación con los principios rectores colectivos de la sociedad que los acoge, ¿no? Eso es una pena, porque al final muchas veces acabas renunciando a tus propias raíces para ser aceptado por una sociedad que de todas maneras siempre te va a considerar ciudadano de segunda, ¿no? Me parece muy interesante eso. Y ya por ser muy breve, quiero recordar que la migración o lo extranjero o lo que viene de fuera siempre es algo periférico, siempre es algo que la centralidad o que los que son del lugar se sienten amenazados, ¿no? Y que por eso hay un efecto de rechazo. Pero yo lo veo como una riqueza, en el sentido de que el que viene de fuera es el que pregunta, es el que cuestiona esos principios y esos valores que en las sociedades establecidas damos por hechos, ¿no? Y que son una fuente de enriquecimiento y son una fuente de revitalización de la cultura y de la sociedad a todos los niveles, ¿no? Además, como ha dicho Hernán, somos seres migrantes, somos seres que siempre somos exploradores. Como decía Pascal, el problema del ser humano la infelicidad del ser humano viene de su incapacidad de quedarse quieto en una habitación, ¿no? Es decir, siempre nos vamos a mover, siempre vamos a explorar vías de mejora, y cuanto antes aceptemos que esos flujos se tienen que hacer de la manera más justa y más razonable posible, nos irá mejor a todos. Thank you. And Jose, what do you think? Since Filipinos have been immigrating even before the Spanish got here. So your thoughts about immigration, particularly as it is immigration and race as they are covered in contemporary literature? Yes, of course, coming from a Southeast Asian context, emigration is always a major issue. Emigration and the diaspora of labor, particularly, of course, particularly in the Philippines, 1/10 of our population being workers living abroad. But even domestically, there has always been a racist element in Philippine culture and society. And that comes out of our experience with the Spanish and later American colonization, which left us with the impression, very pervasive to this day, that anything white is better. But when you come to think of it, in the Philippines, race is not
the big issue as it might be in, say, a society like in a neighbor like Singapore or Malaysia or Indonesia, where there are laws in place, in fact, to prevent writers from taking up the issue of race because it is too incendiary. In the Philippines, the great divisor is not race but class, and in some ways it intersects with race, but class is what pervades our literature, our popular literature, our high literature. It really all comes down to class and how people aspire to move upward, and so I am aware that there is a lot being written, for example, by Filipino Americans who are in the front lines of racism, American style, and of course we know that there's a lot of that that they had to deal with out there. But back home, I think it is still class that our writers are dealing with, and they have to, because that is what determines everything here, especially in our political life, and of course our economic life and future. Thank you. And so I'm told that we're running out of time. So for our last question, I'd like to point out that for decades, experts have proclaimed the death of the book, and yet here we are. So what do you think is the future of the book? And in particular, how do you feel about novels, films, and other artistic endeavors being lumped together as content? Hernan, would you like to start? Siempre me toca comenzar con las preguntas más difíciles. ¿Cuál es el futuro del libro? Honestamente no sé. Lo que sí creo es que mirando, o sea, con una perspectiva amplia, la historia del libro es bastante como medio de circulación masivo de la palabra, es bastante breve. Es un experimento relativamente breve. La alfabetización de la población, la imprenta, la circulación de volúmenes encuadernados de alcance masivo, es un experimento que no tiene demasiados siglos en la historia de la humanidad. Yo no siento demasiada nostalgia, si bien me encantan los libros, tengo un montón de libros, no tengo un fetichismo particular por el objeto en sí. Creo que la gran ventaja de la literatura es que es de algún modo un arte platónico. Es decir, la música, la actuación, la pintura dependen material y concretamente de ese soporte. Es decir, la pintura es el soporte, es ese objeto material. El texto no es el libro, es otra cosa. En ese sentido, creo que estoy totalmente abierto a modos de circulación que permitan que textos lleguen a una mayor cantidad de gente. Yo siempre seguiré leyendo en papel, porque es lo que me gusta, pero es una cuestión de preferencias. Creo que nuestra necesidad de contar y de leer o escuchar historias es absolutamente esencial y nos define como personas. Es la posibilidad de construir una narrativa de nuestras vidas, de poder entender la historia de los seres a los que queremos y de poder imaginar nuestro pasado colectivo e imaginar un futuro. En ese sentido creo que la literatura no corre ningún riesgo más allá del medio en el que sea reproducida.
Perdón si eso fue demasiado largo. So literature is going to survive whatever happens to the book. Absolutamente. En mi opinión sí, pero bueno, no sé. No soy sociólogo ni historiador, soy escritor. Y por lo tanto tengo el deber de ser optimista. Bueno, yo creo que somos seres narrativos y por tanto necesitamos contarnos a nosotros mismos y contarnos a los demás. Y además creo que tenemos dos cualidades maravillosas, que una es que somos seres imaginativos, necesitamos la imaginación para existir y además necesitamos la trascendencia, necesitamos salir de nuestra realidad para entrar en realidades, aunque sean ficcionales, en todo caso que sean aspiracionales de algo que vaya más allá de lo que vivimos. Y eso no va a desaparecer nunca. Tanto el ser humano, sea ser humano, esas tres cualidades las va a mantener y creo que esas tres cualidades las acopia en su máxima expresión la literatura. Por tanto, la literatura nos expresa y va a existir incluso cuando nosotros ya no quedemos, no estemos en el mundo, cuando lleguen los extraterrestres y encuentren pues, objetos como un iPhone o encuentren objetos como un coche o una moto, eso no nos explicará, pero el día que encuentren enterrado en el desierto el Quijote de Cervantes, eso sí que les explicará bien que era un ser humano, ¿no? Por tanto, no, la literatura no va a desaparecer independientemente del formato, como muy bien decía Hernán, en el que acabe viajando. Pero eso no me parece tampoco importante, eso me parece circunstancial. Lo importante es que perdurará la voluntad, como digo, de contar, de imaginar y de trascender. Thank you. Finally, Jose, your thoughts? I think the real tension here is between what I would think of as the short form and the long form, between the tweet and the novel. Jose? How do we respond to situations before us? And most people will do the tweet because it's easy and it gets an instant response. But some of us still have to write that novel, to think things through and to process experience with the benefit of some hindsight and also foresight. And in that sense, I think the book will stay. The form could change, although I doubt that it will over at least the next century or so. It will be there because we need long and deep thinking to survive as a race. We cannot survive with knee-jerk responses to whatever is happening around us. In my old age, I'm 67 now. I have been collecting antiquarian books, and today I just got a new old book. This book, which is from 1799, and it's a supplement to the third edition of the Encyclopedia Britannica, and there's a long article on the most interesting topic of that time, which is electricity. And I love holding and reading books like this because they assure me that the past happened. And it makes me feel good that I write books, especially when things go very bad, let's say in the politics of our country, because I will be writing the books that people will be reading about our time many years from now, and not these politicians who are screwing everything up. And something like this, again, assures me that will happen, that I have to write that story, and I hope to do that. Yes, you will. Okay, so we hope we've begun a conversation that will continue everywhere narratives are written and read,
Thank you to our panelists, Jose Dalisay, Victor Del Arbol, and Hernan Diaz. I'm Jessica Zafra, coming to you from Manila. Thank you. Good night or good morning. Salamat.